doctor Sebastián me pidió el favor de que hiciera la presentación de, del foro. Perdóneme que estoy aquí con un sirena al lado, de este conversatorio, dentro de la promesa del colegio de mantener a sus asociados lo más informados posibles respecto de los asuntos del derecho comercial. En este caso, el doctor Cuberos, el doctor Umaña y el doctor Padilla han tenido la gentileza de aceptar esta invitación para explicarnos a todos cuál es la discusión asociada a el proyecto de modificación del régimen de insolvencia que fue objetado por el señor presidente de la República, y un poco para explicarnos tanto el alcance como las vicisitudes asociadas a este asunto. Eh, el doctor Umaña nos va a hacer el favor de moderar la reunión y aquí tenemos a lo más, a la crema innata del conocimiento en la materia. Por favor, siga, doctor Umaña, la mesa es suya. Muchas gracias, doctor Castañeda. Bueno, siendo así, le damos primero la bienvenida a todos los asistentes a este conversatorio. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por este momento de esparcimiento en tema de insolvencia. Siendo así, bienvenidos al foro sobre la oposición al proyecto de ley número 106/2023, un espacio de debate y reflexión sobre una legislación que busca establecer de manera permanente los decretos legislativos 560 y 772 del 2020, así como sus decretos reglamentarios en materia de insolvencia empresarial. Debemos recordar que durante la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, se implementaron esta serie de decretos con el fin de ofrecer herramientas temporales que permitieran a las empresas en crisis financiera reestructurar sus deudas y evitar su liquidación. Ese proyecto de ley buscó consolidar estas medidas de emergencia en una legislación permanente, lo que ha generado un amplio debate en diversos sectores. Es por esto que hemos abierto este espacio con expertos en la materia de los cuales procedo a presentar. Como primera medida, nos acompaña el doctor Gustavo Cuberos, quien es socio del área de insolvencia y reestructuraciones de la oficina en Bogotá de Holland Knight. Ha ejercido el derecho desde 1973 y enfoca su práctica en una amplia gama de temas de derecho comercial, particularmente en materia de sociedades, contratos, insolvencia, litigios y arbitraje. Es doctor en Derecho, Ciencias Políticas Social de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido profesor de pregrado, posgrado y educación continuada en el área comercial en distintas áreas como sociedades, contratos, títulos valores y procedimientos mercantiles, especialmente en el área de insolvencia, dentro de las cuales se destacan la Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, director de posgrado en Derecho Privado Económico de la Universidad Nacional. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Concursal y conferencista en foros nacionales e internacionales para entidades públicas, privadas y congresos especializados. Asimismo, nos acompaña el doctor Andrés Felipe Padilla, quien es socio de la firma del Hierro Abogados, en donde además se desempeña como director de litigios e insolvencia. Ha enfocado su práctica profesional de la resolución de conflictos en calidad de secretario de tribunales de arbitramiento en las cámaras de comercio de Bogotá y Casanare, así como abogado litigante y asesor en las áreas de propiedad intelectual, sociedades, derecho civil, comercial e insolvencia. Es magíster en arbitraje internacional y se desempeña como profesor de Derecho Procesal Civil en la Pontificia Universidad Javeriana. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Colombiano de Derecho Concursal y de INSOL International, International Association of Restructuring Insolvency and Bankruptcy Professionals. Y por último, me presento en mi calidad de moderador. Mi nombre es Julián Umaña, soy abogado especialista en Derecho Comercial, actualmente adscrito al Departamento de Derecho Privado y Litigios en la oficina de Bogotá de las Freya Lawyers, con experiencia y práctica en el ámbito del derecho comercial, corporativo, insolvencia y litigios. Soy miembro del Círculo de Jóvenes Abogados Comercialistas de Colombia y miembro del Bosque de Expertos del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Sabana. Ahora bien, los invitamos a participar activamente, compartiendo sus opiniones, inquietudes y propuestas para enriquecer este conversatorio que resulta crucial para el futuro de las empresas y economía en general.
Siendo así, como primer punto, como primer tema general, tendremos el régimen de insolvencia en la pandemia. Como es sabido, el decreto 560/2020 estableció mecanismos para crear un ecosistema de recuperación empresarial amplio e incluyente que facilite la preservación de la empresa y el empleo, ofreciendo soluciones efectivas y ágiles con el fin de afrontar la crisis por COVID-19, incorporando, entre otros, procesos como la negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización, procedimientos abreviados y procesos especiales para pequeñas insolvencias, mecanismos para la gestión de pasivo como la capitalización de creencias, descarga de pasivos, entre otros. En ese orden de ideas, le pregunto a nuestros panelistas, a fin de conocer su expertise y opinión, ¿fueron las medidas temporales implementadas durante la pandemia efectivas para el salvamento de las empresas? Doctor Cuberos, doctor Badilla, tienen la palabra. Están en silencio. Yo creo que la ¿Listo? ¿Ya? ¿Está viendo, doctor Umaña? Sí, señor. Bueno, Sí, gracias. señor, los vemos, ya los escuchamos. Yo creo que la respuesta es bastante obvia, pero tenemos que ir mucho más allá. La obviedad consiste en decir que indudablemente que tenemos experiencias que podemos mostrar cualitativa y cuantitativamente. Pero yo creo que tenemos que ir al tema que nos ocupa, tenemos que ir un poco más allá. Antes de ver lo útil que ha sido, porque tenemos que ver un poquito el pasado, pero tenemos también que verle mucho el futuro, ya que se trata de una legislación que pretende, que se busca, que ojalá, excepto el presidente de la República, que ojalá logre tener futuro, pero es que esto tiene una génesis complicada, que se dictó para la pandemia. Y entonces la pregunta que dice el doctor Umaña, que hace el doctor Umaña, dice, hombre, ¿fue útil para los fines que se perseguían? Sí, indudablemente que sí. Lo que pasa es que se perseguían unos fines que tenían un esquema de tiempo, un marco temporal limitado a 2 años. Pero la pandemia generó unos efectos que lo decimos en lenguaje coloquial, unos coletazos subsiguientes que todavía estamos viendo y todavía estamos viviendo y todavía estamos sufriendo. Entonces, el tiempo de vigencia que se le dio a la norma resultó insuficiente. Resultó insuficiente porque en 2 años la mayoría de las empresas trataron de aguantar y las que se fueron, perdónenme la expresión, las expresiones coloquiales que suelo usar, las empresas que se fueron derrumbando, que se fueron reventando, las estamos viendo hoy todavía en esa situación. Entonces, el gobierno, pues voy a echarle la culpa primero al Congreso, pero ahí es donde va a entrar Andrés a corregirme y a complementarme mejor. Decidieron prorrogar la vigencia de esas normas, discúlpenme, a lo bestia. Yo sé que no es muy elegante lo que manera como digo, pero porque le prorrogaron primero a través de una reforma tributaria y luego y luego la prorrogaron a través de la ley de presupuesto, desconociendo por completo la unidad de materia. Entonces, esa es la génesis remota y ahí es cuando aparece en buena hora para la juridicidad, pero en mala hora para el sistema, donde aparece el doctor Padilla, ¿sí? Entiéndame en el sentido en que se lo estoy diciendo, ¿correcto? Porque eran normas que no tenían futuro desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista lógico, aunque tenían, para la segunda pregunta del doctor Maña, aunque teníamos una necesidad de mantenerlas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí, doctor Andrés? Pues pasan dos cosas. Yo creo que es importante, para contestar además la pregunta de Maña, partir de que los mecanismos en realidad son efectivos. Sí, yo creo que los números hablan por sí mismos. Los resultados de los mecanismos establecidos, el decreto 772
y en los decretos reglamentarios además hablan por sí solos. ¿Sí? Doctor Creo Padilla, un momento. además, A las personas que están ingresando, por favor, les solicitamos apagar su micrófono, todo es para que tengamos un audio correcto en el desarrollo del presente conversatorio. Muchas gracias. Doctor Padilla, discúlpeme, continúe, por favor. tranquilo. Cuando estábamos preparando este conversatorio, fue pues obviamente necesario ir a la exposición de motivos que hicieron los que presentaron la iniciativa legislativa y los números que presentaban, que además son facilitados por la Superintendencia de Sociedades, son realmente dicientes. Es decir, si en el año 2023, a marzo de 2023, había 4.266 procesos andando, y de esos procesos, además, tratando de hacer una caracterización, tenemos que el 73% casi son empresas que tienen activos de menos de 10.000 salarios. Acá tenemos una crisis que potencialmente puede llegar a ser sistémica con mucha facilidad. ¿Sí? Los mecanismos buscaron dar un alivio a ese tipo de empresas que realmente construyen el tejido social a un nivel muy profundo. ¿Sí? Y eso además lo recogió en su momento, y aquí digamos un poco con lo que venía hablando el doctor Cuberos. El Plan Nacional de Desarrollo para 2022 a 2026 habló de que uno de los motores de la economía era salvar a las pymes y a las mipymes. ¿Sí? Porque las pymes y las mipymes de alguna manera terminan siendo generadoras de la economía popular. Esa economía popular, creo yo, hoy se entiende distinto aún dentro del gobierno en 2024 que cuando presentaron el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estos son mecanismos, si estos son procedimientos que están utilizando este tipo de empresas, que están cobijadas dentro de esa definición que el mismo Ejecutivo nos está ofreciendo, pues retirar la posibilidad de acceder a esos mecanismos no tiene sentido. Eso no significa que lo puedan hacer a las malas y, en palabras del doctor Cuberos, a lo bestia, ¿sí? Que fue de hecho el reparo que se presentó. Y pues que la Corte termina cogiendo. Pero los mecanismos fueron tan efectivos, tan eficientes, que muchos sectores del gobierno, del legislativo, etcétera, de oposición, de coalición, de gobierno, terminan hallando la razón en los mismos números y volviendo a presentar los mecanismos, esta vez en principio a un trámite legislativo adecuado para poderlos preservar dentro de nuestro andamiaje del derecho concursal. ¿Sí? De hecho, si uno va y revisa la historia de este proceso legislativo, que es el proyecto de ley 106 del 2023 del Senado, lo que presentaron 12 congresistas, que curiosamente no son del pacto histórico, sino que esto además tiene, digamos, un origen en algunos liberales, en algunos conservadores, en algunos de la U, en algunos verdes, en uno del cambio radical, en uno del centro democrático. Se presentó un proyecto de ley que tenía 4 artículos. Entonces, esto es prácticamente artículo 1. Prorróguese el contenido del 560, excepto estas disposiciones en estos artículos. Artículo 2, prorróguese el 772. Y el artículo 3, también algunas disposiciones sacando o excluyendo expresamente algunas disposiciones que estaban contenidas en estos decretos. Y artículo 4, vigencia y derogatorias. Ese fue el proyecto de ley. ¿Qué pasa? Que de cara a la primera ponencia en el Senado, ya los ponentes, que eran Mauricio Gómez Amín y Juan Carlos Garcés,
dicen, venga, vamos a incorporar formalmente lo que dice el 560 y el 772 y ya sale el proyecto de ley que llega y que tramita y que vive todo su trámite legislativo en el Congreso, que es este proyecto de 21 artículos con los mecanismos que conocemos que está ahí. Correcto, doctor. En ese orden de ideas, pues para hacer una extensión a lo que dice el doctor Padilla, el Banco Interamericano de Desarrollo ha sostenido que sin duda las pymes están entre los segmentos empresariales más afectados por la pandemia y que dichas empresas tienen un papel clave y esencial en la economía para la provisión de productos y servicios. Enmarcados en el momento de la pandemia y en extensión a lo que hemos venido mencionando, doctores, ¿qué consideran que al momento de la pandemia se aprendió en el uso de esos mecanismos y qué debería conservarse en la legislación permanente que se pretende estar en el ordenamiento jurídico colombiano? Pues yo diría una cosa, doctor Maña, pero y además que me permite continuar con el hilo de lo que traía el doctor Padilla, y es que es asombroso que ese proyecto de 4 artículos que el Senado llegó a decir, ¿sabe qué? Transcribamos la norma completa porque no está bien una norma de 4 artículos citada. ¿Tantas palizas qué? ¿Será que podemos poner Ya quedaron otra vez activos. Bueno, qué pena, dificultades logísticas, ¿sí? Entonces, nos cuenta Andrés que el artículo, que el proyecto era de 4 artículos, que decía, llevaba citado, invocadas las normas que se volvían permanentes, el 560, el 772, vigencia y derogación y otras. Pero lo asombroso es que el Congreso de la República, el Senado, esos profesionales que hemos elegido nosotros para que hagan las leyes, no tengan el mínimo rigor de ver que ya esos 2 parágrafos habían sido declarados inconstitucionales, ¿correcto? Entonces esas normas fueron declaradas inconstitucionales como se trataba de decretos legislativos que pasaban automáticamente a la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional dijo, no, un momentico, este parágrafo no va, porque está tratando de darle fuerza de ley, perdón, al decreto la potestad de reformar la ley, y este tampoco va. En el Senado no se tomaron el mínimo rigor, el mínimo trabajo para transcribir lo que sí era y eliminar lo que ya había sido declarado inexigible. Y entonces ahí sí llegamos entonces a la nueva norma. Entonces pregunta el doctor Umaña si cumplieron los objetivos. Sí, ha sido sumamente bueno y el doctor Padilla lo cita. Y hoy lo seguimos viendo. Hoy seguimos echando de menos que no existan esas normas. Pero de la pandemia, la posibilidad de acudir al NEA, la posibilidad de acudir al PRE, la posibilidad de que haya unos mecanismos expeditos o abreviados para las pequeñas, para las pymes y para las MIPYMES, ¿sí? Pues es que eso, de verdad, no creo que haya nadie que lo discuta. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que pasó después, Andrés? Lo que pasa después es que, en efecto, como usted señala, por alguna razón, el trámite legislativo que se le ha dado a este tema o ha carecido de voluntad política o ha sido contentillo para algunos o sencillamente, y espero, la opción que no sea la verdad, nuestros congresistas dejan mucho que desear, ¿sí? Porque lo que dice la Corte inicialmente, en el momento en que determina la inconstitucionalidad de la prórroga de esos decretos en la reforma tributaria, es un tema absolutamente formal, ¿sí? Y de alguna manera, sin yo haber sido nunca parte de un trámite legislativo, lo que uno
de alguna manera dice es, lo único que tenían que hacer era volver a hacerlos ley. Sí, obviamente cumpliendo con las formalidades, cumpliendo el procedimiento y un poco con el adagio de soldado advertido no muere en guerra. Sí, ya se cayó una vez por procedimiento el tema o por un tema formal. Pues venga, cojamos la ley quinta y miramos cómo se hace una ley y hagámoslo bien. Y tampoco. Correcto, correcto. Era, mirar, de esto todo estará vivo. No, ya había dos normas declaradas inconstitucionales y las volvieron a copiar. Qué falta de rigor. Si nosotros como abogados se nos vence un término, estamos expuestos a una serie de sanciones de toda naturaleza, disciplinarias, civiles, patrimoniales, de opinión pública, etcétera. Los legisladores actúan de una manera absolutamente infame y totalmente impune. Entonces el tema es que nos están privando, retomando su pregunta, doctor Maña, sí, una herramienta que fue muy útil, que debería estar ya siendo muy útil de nuevo, sí, estamos privados de ella por incompetencia, por torpeza de los funcionarios, de los congresistas primeramente, y porque lo que va a presentar la superintendencia, de lo cual salió el superintendente a reclamar en su momento, tenía toda la razón, tenía toda la razón. Hombre, logramos esto, y miren cómo lo logran, y lo logran de una manera, disculpen otra vez, machetera. No sé si contestamos con eso. Sí, señor. Ahora bien, es evidente que la pandemia, no solamente el derecho concursal, sino en muchos aspectos del ordenamiento jurídico, avanzó Colombia aproximadamente en 10 años, según lo demuestran las estadísticas, como fue la justicia virtual, la posibilidad de tener audiencias virtuales, la posibilidad de allegar memoriales, demandas, contestaciones vía correo electrónico, lo que de cierta forma facilitó mucho, pero que si bien es cierto, no hubiera sido posible sin el espacio de tiempo que tuvimos al COVID-19. Ese orden de ideas, el derecho concursal y la insolvencia no son ajenos a ese fenómeno de retraso en Colombia. Lastimosamente, nuestro tratamiento jurídico y muchas de sus figuras van un paso atrás al común denominador en legislaciones vecinas. En ese orden de ideas, ¿ustedes consideran que es necesaria una reforma al régimen de insolvencia? Con esto damos apertura al segundo núcleo de nuestro conversatorio. Doctores, tienen la palabra. No, yo no tengo ninguna duda. A mí personalmente no me gustan las colchas de retazos, ¿sí? Durante mi ya larga vida profesional he tenido seis sistemas concursales, ¿sí? Desde el decreto 2264 del 69 he convivido con todos los que ha habido desde entonces, ¿sí? Y yo no tengo ninguna duda que cada uno ha venido siendo mejor que el anterior. Hemos venido aprendiendo y hemos venido haciendo una legislación híbrida donde hemos cogido, ¿Dónde he hecho? Acá. donde hemos cogido los mejores elementos de las legislaciones anteriores para tener lo que hoy tenemos. Pero a mí no me gusta en el repertorio que tengo yo personalmente, me sale que la 1116 ha tenido hasta el momento, creo que 24 o 25 reformas que yo recuerde, vía ley o vía decreto. Yo creo que una legislación, una colcha de retazos como esas, merecería tener una regulación estructurada, uniforme, que comprendiera de una vez lo viejo y lo nuevo. En el viejo sistema, antes de la pandemia, teníamos 6 instituciones concursales en la 1116. Hoy, con los nuevos decretos, duplicamos ese repertorio y tenemos 12 instituciones. Yo no creo, Andrés, que alguien pueda decir, ay, no, es que es un problema tener tantas instituciones. No, la tenemos para la gran empresa, para la pequeña empresa, para el de insolvencia, para el de liquidez, con soluciones, con un repertorio realmente bueno, no definitivo, porque cada crisis es distinta, pero cada nueva legislación nos ha traído nuevos beneficios. Yo sí quisiera que si tuviéramos un congreso profesional, un congreso que se dedicara a hacer las leyes y no hacer otro tipo de componendas que pudieran, a iniciativa gubernamental, por supuesto, para que no quedara una cuesta de retazos, hacer un estatuto general que recogiera y compendiara
lo que hoy tenemos. ¿Usted qué dice, doctor Andrés? Sí, yo antes de contestar la pregunta, yo creo que tengo que referirme primero a la premisa. Yo, francamente, doctor Umaña, y con absoluta deferencia y respeto por usted, yo no comparto que la pandemia nos haya traído muchos temas nuevos. Yo creo que ya había un montón de componentes en nuestra legislación que nos permitían hacer uso de tecnologías en el medio judicial, teníamos el tema de beneficios a los que permitan financiar a un acreedor en concurso, las audiencias virtuales, etc. Y El Código General nos abrirá las puertas para muchas cosas que ya estaba vigente, ¿sí? Y fíjese que el Código General, que es del año 14, creo. sí, de 1564, 2012 o 13, sí, pero prácticamente 7 años antes de la pandemia, tenemos esas normas incorporadas en nuestro ordenamiento. Lo que pasa, sí creo, doctor Umaña, es que la pandemia fue un cimbronazo, ¿sí? Porque en efecto el andamiaje legislativo ya existía. Lo que pasa es que había quizá un resquemor o un miedo o sencillamente una comunidad de operadores jurídicos, tanto en los jueces como en los abogados, como inclusive pues en los usuarios de la administración de justicia, que de alguna manera no utilizaban ese tipo de mecanismos por desconocimiento, por miedo, llámenlo como quieran. Y la pandemia sencillamente nos bota al vacío, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Este tipo de saltos al vacío nos muestra que hay otra manera de hacer las cosas, ¿sí? Y es de hecho lo que se terminó plasmando en el 560 y el 772, ¿sí? Y de alguna manera esa mentalidad, ¿sí?, de hacer las cosas como siempre se han venido haciendo, es lo que alcanza uno a leer en la objeción por inconveniencia, que eventualmente vamos a llegar a eso, ¿sí? Pero fíjese que el hecho de que nos boten al vacío nos pone en una dinámica de vida absolutamente a todos de inmediatez. Pero sí, sí, discúlpame, doctor Andrés, es que mire, tengo la autoridad moral que me dan mis años, ¿sí? Para ver que ese salto al vacío que dice Andrés fue que a mí me empujaron a la piscina, ¿sí? Que todos esos mecanismos existían, pero yo no los necesitaba ni tenía la capacidad para usarlos. De acuerdo. Pero me empujaron a la piscina y me tocó nadar. Sí. Me tocó, ya estaban los mecanismos, me tocó fue aprender a convivir con ellos un poco a las malas. De acuerdo. Y fíjese que además usted, yo que llevamos de alguna manera también tanto tiempo activos en arbitraje, para nosotros una audiencia virtual no fue una novedad, ¿sí? Es decir, aquí, inclusive en Colombia, se ha venido utilizando todos los mecanismos de tecnología, de información y las comunicaciones desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no en la rama judicial, ¿sí? Y digamos que eso quizá responde a otro tipo de problemáticas porque no había la herramienta, porque no estaba el presupuesto, porque la igualdad en todos los despachos a nivel nacional y etcétera. Y eso eventualmente termina generando otro tipo de problemas, ¿sí? Pero, ¿qué tipo de soluciones estoy yo dándole a un problema mal llamado? ¿Sí? Si yo propongo una solución para un problema y no le doy la discusión que se necesita al problema realmente identificado, la solución, no importa cuál sea, va a quedar mal. ¿Sí? Pero digamos que, volviendo un poco sobre estos mecanismos parten, digamos, de un mensaje que nos caló a todos profundamente en la pandemia, y era la inmediatez, ¿sí? El hecho de que podamos llegar a tener un acuerdo confirmado en menos de un año con mínima intervención judicial, porque se identifica que en muchos casos la intervención judicial, lejos de ser mala, porque no, realmente no creo que el juez del concurso en las pertenencias de sociedades o los funcionarios judiciales sean malos, lejos de eso, realmente
respeto y admiro muchísimo, pero por la misma sobrecarga de estos 4.200 procesos que estaban en ese momento activos, pues la intervención del juez en todos los procesos de manera simultánea implica pues también una mora judicial, ¿sí? Y esa mora judicial termina teniendo un impacto absolutamente desmedido en los que están necesitando una resolución de ese juez de manera realmente inmediata. No se nos olvide que cuando hablamos de derecho concursal, y haciendo eco de unas palabras que usted decía hace un momento, el derecho concursal no necesariamente es exclusivo de abogados, ¿sí? Porque aborda unas problemáticas que no son necesariamente jurídicas, ¿sí? Aquí está, Casi lo menos. es que aquí está la crisis, ¿sí? Como realidad económica de fondo. Y si una persona que se aproxima al derecho concursal no es capaz de entender que aquí hay una realidad empresarial detrás de todo este sistema y lo ve únicamente como un andamiaje jurídico, como un andamiaje como un sistema interconectado de normas que permiten hacer o deshacer cosas, realmente se queda corto el tema y nunca va a haber una respuesta adecuada. ¿Sí? Frente a su apreciación, yo estoy de acuerdo en que nadie debería poder decir que tener 12 sistemas concursales o 12 procedimientos concursales que nos permitan tener salvamento o liquidación en términos razonables sería absurdo. Pero ya vemos que hay alguien que sí lo está diciendo. ¿Sí? De acuerdo. Ya hay alguien que lo está diciendo. ¿Sí? Desafortunadamente ese alguien no escucha razones. ¿Ya? No, vamos a ver un poco a dónde nos lleva el río, pero, digamos, de fondo, ¿sí? Creo que la posibilidad de que la persona que está en crisis se pueda acoger un mecanismo a uno de los 12 que le funcione y que una empresa logre salvarse y que una empresa logre detener esta potencial crisis sistémica que genera la crisis en este tipo y en este segmento empresarial, vale la pena. ¿Sí? No se nos puede olvidar que, inclusive esto está en el artículo primero de la 1116, ¿sí? Todo nuestro régimen concursal, y esto pues digamos además a nivel internacional, busca proteger la empresa como unidad generadora de riqueza, ¿no es? Correcto. ¿Se acuerdan que antes nos hablaba el Código de Comercio, nos hablaba de el comerciante? Y luego llegó más adelante el 350 y dijo el empresario. Entonces, ¿qué es deudor? ¿Qué es proacreedor? Y aquí llegó, como está diciendo usted, la 1116 y dijo, no, es que si protegemos la empresa, estamos protegiendo a todo el mundo. Deudor, acreedor, trabajadores, Estado, diario, impuestos, todo lo que usted quiera. ¿De acuerdo? Y proteger la empresa pudiendo dar una solución efectiva, rápida, eficaz, que realmente responda a la crisis, que le permita al empresario seguir desarrollando, que le permita a la empresa seguir adelante con los fines y con, mejor dicho, con todo lo que la empresa le brinda a la economía, no tiene ningún sentido tener un reparo frente a eso. ¿Sí? Por absoluta definición de cualquier mecanismo de insolvencia, alargar el procedimiento es cortarle las posibilidades a la empresa. Son muy contados los casos que de alguna manera se benefician de un largo procedimiento de reorganización. Es que la justicia tardía es una gran injusticia. Como decía hace un momento, en términos económicos, el tiempo es oro, ¿sí? Y entonces aquí una solución tardía ya no es solución. Ya hemos visto muchas empresas que si se demora el trámite o que si se demora la solución van al traste y van a liquidación. Hoy en día, perdóname con esto termino, doctor Maña. Hoy en día estamos viendo que hay sectores gravemente afectados por estas consecuencias del COVID, ¿sí? Pero, por ejemplo, uno de esos es el sector de la construcción. Usted mira quiénes están de alguna manera sufriendo en el sector de la construcción, las constructoras, ¿sí? Los compradores de vivienda, todos los proveedores de esas empresas que a la larga son MIPYMES o pymes, ¿sí?
pero que en el momento en que entra un nodo económico como una constructora grande, en principio, en crisis, pues empieza a llevarse los chiquitos. Si el dinero, si la economía no fluye, reacción de cadena, estamos generando un tema sistémico. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, mañana sí ya también. De acuerdo. No, doctor Padilla, también en extensión a su último comentario de intervención. Si bien es cierto, en este momento de entrar a hacer una reforma al régimen de insolvencia, ¿cómo afectaría la economía una reforma de este tipo, particularmente en sectores empresariales que aún se están recuperando? Muy de la mano de su anterior comentario. ¿Ustedes cómo ven ese impacto que podrá tener en este momento una reforma al régimen de insolvencia y sobre todo, como lo dice el doctor Padilla, en sectores económicos donde hasta la fecha aún están en un proceso de recuperación de las consecuencias que trajo consigo el SARS-CoV-19? Pero es que, pero es que la situación es muy complicada porque usted nos está planteando, si le estoy entendiendo correctamente, porque admito mi posibilidad alta de equivocación, si una reforma al régimen de insolvencia. Por Dios, ahorita teníamos una reformita, ¿sí? Y una reformita que fue torpedeada, perdón, por el presidente de la República, ¿sí? Y era una pequeña reforma. Estábamos trasplantando unas normas que habían probado ser buenas, que había promovido el propio gobierno, que había estudiado la superintendencia, que es la competente, la que sabe de eso, la que tiene una infraestructura formidable, presentó eso al Congreso y en la exposición de motivos se dice, esto viene siendo construido, creo que esta es la palabra, construido por la Superintendencia de Sociedades y por el Ministerio de Comercio. Y llega una reforma chiquita, dice el doctor Andrés, 4 artículos, y llega al Congreso y dice, no, ¿sabe qué? En vez de citar, en vez de invocarlos, transcribámonos, y los transcriben mal, ¿sí? Y llega el presidente y la objeta. ¿Qué posibilidades tenemos de llegar a lo que usted dice, doctor Umaña, de que si nos puede llegar a ser útil una reforma al régimen de insolvencia, en la que a mí me gustaría un nuevo estatuto de insolvencia, como suele producirse en otros países y como se ha producido recientemente? Yo no lo veo. Yo me conformaría, pero ojo, me conformaría con que este proceso, con que esta pequeña ley, pero que es tan importante, saliera adelante, no la torpedeara el presidente de la República, porque dice que son 2 motivos, ¿sí? Inconstitucionalidad e inconveniencia. Inconstitucionalidad, facilísimo. Lo aprendimos en nuestro kinder jurídico, ¿sí? Decreto no puede reformar ley, punto. Entonces lo que dijo la presidencia de la República fue, dice, esa norma es inconstitucional porque está repitiendo unas normas que ya habían sido declaradas inconstitucionales, ¿sí? ¿Y por qué han sido declaradas inconstitucionales? Pues lo habían sido porque facultaban al presidente, facultaban al gobierno para reformar en un futuro la ley, el régimen de insolvencia respecto a las cuantías. Facilísimo de solucionar, facilísimo. Que vuelva, según la ley quinta del 92, que vuelva el proyecto al Congreso y en el Congreso le quitan el parágrafo del artículo 18 y el parágrafo del artículo 19 y eso se arregla en 15 días. No hay ningún problema. Pero el presidente de la República metió, discúlpeme que hable personalmente, y digo el presidente de la República, no quiero hablar del gobierno porque en el gobierno hay gente competente, pero hablo del presidente de la República. Entonces dice el presidente de la República, dice, y por inconveniencia, eso ya es un etéreo, eso ya es más grave. La inconveniencia tiene que ver con otras cosas, porque además dice, porque no se han tenido en cuenta los derechos de los trabajadores, perdón, pero no digo cuáles. Porque eso podría ser lesivo a los derechos de los trabajadores. ¿Podría? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Porque siempre es mejor poner unos mecanismos de salvaguardia. ¿Cuáles mecanismos de salvaguardia? Entonces hoy la inconstitucionalidad la superamos así, por obvia. Pero la inconveniencia, yo le veo mucha dificultad, doctor Andrés. ¿Usted qué le ve? Sí, de acuerdo. Digamos, vamos a responder la pregunta que nos estaba haciendo el doctor Maño. Y
yo no sabría qué contestarle, soy franco, doctor Maño, porque yo parto de que es evidente y se cae de su propio peso que es necesaria una reforma al régimen de insolvencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a afectar una reforma a este tipo de sectores o a este tipo de empresas en sectores que están todavía muy afectados por el COVID? Pues es que yo creo que depende de cuál sea la reforma. ¿Sí? Porque si es reformar por reformar, hombre, de pronto, mejor dicho, yo creo que habría que ver mucho el tema. Ahora, ¿cómo le serviría una reforma como la que estaba planteando este proyecto de ley a ese tipo de sectores? Porque creo que sería un impacto positivo, porque creo que le da herramientas de una manera inmediatas a personas en una crisis actual con una baraja de posibilidades realmente muy amplia, un montón de mecanismos francamente muy creativos que entienden profundamente la crisis y que permiten articular soluciones jurídicas que tengan sentido, pero sentido jurídico, económico, social. Es decir, el solo hecho de que usted pueda pensar en una descarga de pasivos o en una capitalización de creencias al interior del acuerdo de reorganización, del cual además se puedan inclusive terminar beneficiando los trabajadores y todos los estamentos de acreedores, pues, hombre, eso definitivamente tiene sentido, ¿ya? Ahora, de cara a la objeción formulada por el señor presidente, yo me refería a la conveniencia. Sí, es que va en contra de mi religión decir que la parte de inconstitucionalidad tiene toda la razón el señor, pero, pero sí, sí, se cae de su peso de lo obvio que es. Perdóneme, pero si era inconstitucional, ¿cómo la promovió? Sí, No, es propio de él ser errático. ¿Sí? Entonces, Hoy promueve una ley y mañana la objeta, no tiene ningún sentido. yo francamente no lo comprendo y me inclino a pensar que por más de que este documento venga suscrito por él, pues no fue preparado por sus manos. Sobre todo porque realmente no creo que este señor sea pues un tonto, realmente no lo considero un tonto. Considero que es un tipo peligrosamente inteligente. Y la objeción de inconveniencia, y ahí sí le llego a lo que usted estaba diciendo, la formula alguien que no entiende el régimen de justicia. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que se plantee una reducción en los tiempos del procedimiento concursal se equiparen necesariamente con un menoscabo de los derechos de los trabajadores, cuando además son uno de los, a la larga, 3 columnas sobre las que se construye todo el régimen concursal? ¿Sí? Es decir, ¿cómo, cómo podemos entender que es un sinónimo de una menor necesidad de intervención judicial, que es sinónimo de una más pronta resolución de la crisis? Claro, con una anécdota para el auditorio. Y es que cuando nos asignaron este tema, el doctor Umaña nos hizo la pregunta a los dos y nos dijo, ¿ustedes creen que el régimen, que el proyecto de ley afecta a los trabajadores? Y el doctor Padilla dijo, pues claro que los afecta y mucho, pero positivamente. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo usted, perdóneme. Muchas gracias. En efecto, yo creo que lo único que puede eventualmente generar esta reforma en concreto es un beneficio para los trabajadores. Es decir, cómo hoy en día se están dando otro tipo de discusiones, por ejemplo, liquidaciones que duran años, ¿sí? De cómo
el Estado termina siendo responsable por la demora administrativa o judicial, etc. Venga, claro, una liquidación o una reorganización que se toma un montón de tiempo, a la larga se va a terminar potencialmente gastando el capital que, digamos, es subyacente a la empresa. Sí, vía gastos de administración, del tema y los honorarios del liquidador. Oigan, ¿cómo si reduzco la carga operacional posterior a este proceso concursal? ¿Cómo es eso un sinónimo de afectar negativamente a los trabajadores? Yo francamente no lo entiendo. ¿De acuerdo? Entonces me inclino a pensar que, a pesar de que lo firmó, él no redactó el documento. ¿Ya? Y tampoco lo de la objeción. De pronto tampoco se la han leyó, sí. Pero, digamos que, doctor Umaña, y para finalizar esta parte, creo que es muy importante, muy importante, que este tipo de mensajes que queremos mandar a través de este evento lleguen a pues lleguen a las personas que tienen que llegar. Sirva de algo. Claro, si no somos capaces de manifestar que en efecto, potencialmente es un régimen que ya conocemos que funciona, que nos brinda unas herramientas actuales o unas herramientas modernas a unos problemas actuales. Hombre, no sé en qué vamos a terminar. Sí. Desafortunadamente para muchos, esta es una discusión que trasciende inclusive a lo político. Hace un momento decíamos, trasciende a lo jurídico, ¿sí? Porque va a lo económico de la crisis, pero a raíz de eso también trasciende a lo político. Claro. ¿Sí? Entonces, no sé en qué vamos a terminar si no hay, digamos, un poco más de sensatez en el proceso legislativo que todavía sigue vivo, ¿no? Es decir, Correcto. puede haber insistencia, etcétera, ¿no? Sí. Perdón, ya casi se nos acaba el tiempo que veo al doctor Ángel haciéndonos cojitos. ¿No? Ah, bueno. No, 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 señor. señor. Yo simplemente prendí la cámara porque quería compartir con ustedes, digamos, una conclusión de esto para precisamente garantizar que el mensaje llegue y es, pareciera que compartimos, como dice el doctor Cuberos, por clase de primer semestre, de que las razones de inconstitucionalidad son completamente válidas, pero no así las razones de conveniencia, que por el contrario, las razones de conveniencia tienden a proteger el interés de todos aquellos afectados con la situación de la empresa, incluyendo el grupo de trabajadores que se ven afectados por esa situación. Estoy interpretando correctamente lo que sus intervenciones, ¿cierto? Totalmente de parte mía, de acuerdo. Siga, doctor Umaña, perdón. Gracias, doctor Castañeda. En ese orden de ideas, ya como lo hemos mencionado, la objeción por inconstitucionalidad, si bien es cierta, es un error de una forma hasta curioso que transcriban una norma que ya fue declarada inexigible en un proyecto de ley, lógicamente sacar de su propio peso. Pero, más allá de la razón de conveniencia, extrayendo un poco el tema de los trabajadores, ¿ustedes creen que el proyecto de ley hacer prácticamente una transcripción de los decretos reglamentarios, los decretos que se emanaron por el COVID-19, ¿ustedes creen que todos los mecanismos deben mantenerse de forma permanente o en su defecto se debe escoger y priorizar algunos para que los otros se mantengan de forma excepcional? Doctor Maño. Los abogados solemos decir que la palabra que más nos gusta a los abogados es depende. Entonces, cuando un cliente, cuando un deudor, cuando un acreedor, cuando un banquero, cuando un proveedor llega a nuestra oficina y nos dice, pensemos del deudor, mejor el deudor, perdón. Llega y dice, tengo esta problemática, ¿a qué procedimiento debo acudir? Depende. ¿Qué pasa si en ese depende uno le abre un abanico
como decía el doctor Andrés, un repertorio amplísimo de posibilidades. Y dice, bueno, perdóneme, ¿su problema es solamente financiero? ¿Sí? Su problema es financiero, pues si los nuevos decretos le dan la posibilidad de hacer un acuerdo sectorial solamente con los financieros, sin que sea un proceso universal que involucre trabajadores, proveedores, impuestos, etcétera. Ah, pero es que ¿sabe qué? Es que la mía es una MIPYME. Ah, ¿sabe qué? También le tenemos. Está el proceso abreviado que venía en el decreto 560. Diciendo, pero ¿sabe qué? Es que yo tengo muy buena relación con todos mis acreedores y no son como, no son sino como 8 o 10 y ya los tengo medio alineados. Perdón, se detiene también en el decreto 560 el NEAR. O sea, no, pero es que yo vivo en donde no sé qué cosa, que no hay sede de la superintendencia, que no tiene sino 8 sedes, no se preocupe, también está el PRE que está en el 560. Entonces, depende de que hay soluciones para diversos gustos, y entre más soluciones, gustos no, perdón, necesidades. Y entonces, entre más amplio sea el repertorio, es más útil para poder solucionar más rápidamente la insolvencia, pensaría yo. ¿Qué dice, doctor Andrés? Yo, a ver, mi respuesta es, nuevamente, no puede ser muy concreta, porque yo no puedo hablar de permanencia en ninguna norma, doctor Maña. Sí, yo creo que en un sistema legal, en un sistema jurídico como el colombiano, yo creo que todas las normas son susceptibles de eventualmente cambiar. Ahora, que esto, digamos, esté pensado para ser temporal, no, yo no lo plantearía de manera temporal. Yo no hablaría de nada distinto, que son normas que tienen en principio vocación de permanencia. ¿Hasta que qué? Hasta que lleguemos a un nuevo momento económico en el cual se demuestre que las necesidades lleguen a ser otras. Sí, vale. Ahora, si usted me dice, oiga, usted de nuevo pondría que esos mecanismos van a tener 2 o 3 años de vigencia, no lo pondría así. Son en principio mecanismos que deberían tener esa vocación de permanencia, pero Correcto. tampoco podemos casar con que este va a ser el régimen concursal de Colombia de aquí para adelante, per secular. No, de acuerdo, y cada crisis ha traído su legislación. Las legislaciones no han sido creación del legislador que se le ocurrió, pongamos esto, han sido soluciones que ya han venido generando de cada problemática que hemos tenido en su momento. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Sí, de Entonces, acuerdo, totalmente. La pregunta iba sobre eso, sobre que estos mecanismos tienen en su frente el carácter de temporales, de que fue por una medida urgente. Entonces ya en el sentido de que ya no estamos inmersos en esa coyuntura social que fue el SARS-CoV-19 y ya pueden ser usados de forma permanente en el sentido de que ya no tiene ese carácter excepcional. Hacia ese orden iba el uso del mecanismo y que se incluyera ya como pues ley de la República en el sentido de que ya no es excepcional, sino un mecanismo a usar lógicamente hasta que cualquier efecto social pues cambie la situación. y yo creo, doctor Umaña, que los iniciales ponentes de los que hablé hace un rato entienden eso que usted acaba de decir, y a lo que me refería yo hace un momento, muy bien, porque revisando exactamente cuál fue esa primera ponencia que se llevó a Senado la primera vez, de hecho, le cambian el nombre a muchos temas y dejan de hacer referencia a la emergencia. Es decir, el NEA ya no es negociación de emergencia de acuerdo de reorganización, sino que es la negociación abreviada de una expedita, sí. Ya no estamos hablando de emergencia, sí. Nos estamos quitando, en principio, perdón, el legislador en ese momento inicial de la génesis del proyecto de ley se quitó esa, esa mentalidad de que esto eventualmente iba a acabar. ¿Sí? Y yo creo que eso está bien, eso muestra que el legislador está pensando en la vocación de permanencia de este tipo de mecanismos. Y eso me encanta. El otro no lo entiende, sí, pero esa le hicieron bien. De acuerdo. De acuerdo. Sí, sobre ese punto iba específicamente la pregunta. Ahora bien,
respecto de unos puntos que trajo consigo los decretos, que fue el tema de la simplificación de los procesos, que fue como un gran avance, por decirlo, un gran impacto que tuvo los decretos, que fue como el boom en su momento de la posibilidad de que fueran abreviados y simplificados los procesos de reorganización y liquidación judicial. ¿Ustedes consideran que estos mecanismos abreviados y simplificados sí son garantes y son efectivos para proteger a una empresa que esté en crisis? Otra vez yo, sí, me da pena. Sí, sí. Yo no tengo ninguna duda que la prontitud en la respuesta es fundamental en la problemática económica y en la problemática jurídica y en la problemática social. Entonces yo no veo cómo resolver un problema rápido pueda ser complicado. Aquí, en los nuevos esquemas, hay dos posibilidades. Usted está mencionando, doctor Maña, dos cosas aparentemente concretas, pero no sé qué está hablando específicamente de eso. Y es que está hablando de los procesos abreviados o simplificados. Esos son dos que estaban en el decreto 772, ¿sí? Para las pequeñas empresas, para aquellas que te dan activos de menos de 5.000 salarios mínimos. Pero además hay otros procesos que también son simplificados. En el NEA, yo considero que tengo, como deudor, considero que tengo una muy buena relación con ciertos acreedores del sector financiero, que es con quienes tengo problemas, pues voy con unos documentos, presento una solicitud y me voy debajo del brazo para donde mis acreedores a decirles, venga, arreglemos este problema, a donde los financieros no más. Y voy a arreglar ese problema y tengo, como ustedes lo decían, algunos de ustedes, en menos de 6 meses, la ley dice que 3, sí, pero en total en menos de 6 meses, 8 meses puedo tener terminado eso. ¿Eso será lesivo para alguien? Si se han tomado los mecanismos de publicidad, si todo el mundo ha participado, si tengo la obligación de reportarle a todos los, perdón, número uno, a los afectados, a los involucrados, que serían los financieros, pero número dos, con los demás sí que mi vida es normal. Yo no he visto dónde la inconveniencia, y por eso lo mencionaba hace un rato, el presidente dice que podría, el Código General del Proceso, como lo decía antes el Código de Procedimiento Civil, prohíbe dice que las negaciones absolutas o las afirmaciones absolutas no requieren prueba. Aquí lo mismo estamos diciendo, dice, eso podría afectar. ¿Podría afectar eso? ¿Qué significa? ¿Cómo, cómo puedo desvirtuarlo si no me están diciendo cómo podría ser esa afectación? Entonces yo creo que todo lo que ganemos en simplificación, en tiempo, en ausencia de mecanismos, bueno, mientras sean garantistas, mientras se oiga a todas las partes, todo tiene que ser bueno para la insolvencia. Sí, de acuerdo. Yo creo, a ver, yo creo que su pregunta es interesante, doctor Umaña, desde el punto de vista de que no es necesariamente un sinónimo de que sea simple o de que sea abreviado. Eso no es sinónimo de que se pueda construir un procedimiento, un proceso concursal que se lleve por delante las garantías. Sí. Y a raíz de eso, la respuesta es sencillamente sí. Es decir, vamos a recortar los temas que se han identificado como de alguna manera excesivamente formales, ¿sí? O excesivamente demorados o de alguna manera innecesarios en algunas crisis en concreto, ¿sí? Y eso, pues, necesariamente va a repercutir de una manera efectiva en beneficio de todos los acreedores que estén vinculados a la crisis, ¿sí? Y volviendo, digamos, sobre lo que decía el doctor Cuberos, el hecho de yo poder negociar con algunas categorías de acreedores en algunos de estos procedimientos de manera individual, pues eso no le va a afectar en nada a las categorías de acreedores con los que yo decido no negociar, ¿sí? Respecto de ellos no se van a entender los efectos de admisión, etcétera. Eso No van a cambiar los plazos, no van a rebajar las cuantías, no va a haber nada de eso. exactamente. Y significa que realmente estoy atendiendo la crisis en donde está la crisis. Entonces sí, creo que esto definitivamente es efectivo. Perfecto. En orden de ideas, y ya otra vez priorizando el tema puntual de la objeción del presidente de la República, de la objeción de conveniencia, ¿ustedes creen que
el establecer los mecanismos como están, de alguna forma con un uso errático, pueden menoscabar los derechos de los trabajadores. Es decir, me refiero, puede tener en algún punto razón la objeción por inconveniencia respecto a las garantías de los trabajadores en un proceso que puede ser más corto, sabiendo que puede inferirse pagos anticipados o que de alguna forma se violente la garantía del acreedor de orden laboral. Yo no lo veo. Yo veo que eso es demagogia, yo veo que eso es populismo, yo pienso que eso vende, es decir, y es que hay que proteger los derechos de los trabajadores. Pues es que estamos de acuerdo. Pues hay que ser garantista, pues es que estamos de acuerdo. Pero ¿dónde está la falta de garantías? ¿Dónde está la desprotección? Porque sea más rápido, porque haya mayor celeridad, si ese mecanismo está rodeado de todos los mecanismos de publicidad. Yo no veo por dónde, doctor Maña, yo no lo veo, ¿correcto? Y me parece que eso es lo grave, porque va a prestarse a que en el Congreso haya unos debates interminables sobre algo tan etéreo como eso que podría suceder, y entonces es posible que se empantane la inconstitucionalidad, ya lo dijimos, se resuelve rapidito, en 5 minutos, pero la inconveniencia son criterios políticos y el presidente tiene su manera de manejar sus fichas en el Congreso, ya lo hemos visto en temas menos santos, ¿sí? Y entonces es posible que se empantane con discursos demagógicos y populistas. Eso es lo que temo. Y me da pena estar en esta posición, pero es lo que creo, sinceramente. Por Hernández. Pero no le dé tanta pena porque yo allá lo acompaño. Ah, Sí. Yo que creo, mira, yo tampoco lo veo tan claro y no lo veo claro por una razón sencilla. Si lo que hubieran hecho estos decretos es coger el proceso de reorganización de la 1116 que todos conocemos, que todos trasegamos, y dicen, oiga, este término que está en tal artículo ya no va a ser de 10 días, sino que va a ser de 3. Oiga, sí, de pronto sí. Si eso es lo único que sucediese. Pero es que aquí no está pasando, acá no se está recortando el término y ya, ¿sí? Acá se están reduciendo los requisitos para que se entiendan surtidas de manera efectiva y eficaz las actuaciones procesales. Se está reduciendo, sí, el término de algunas de las actuaciones, se están recortando actuaciones completas, se le está dando prevalencia a unos principios de publicidad, de efectividad, es decir, cuando me presentan una reforma así de completa, yo no lo veo, ¿sí? Entonces, creo que el problema es, como lo decía yo hace un momento, ver el problema quizás así encerrado sin ver el panorama general de lo que puede llegar a desprender de la crisis, ¿sí? Y a raíz de eso, creo que hay demagogia, sin duda, ¿sí? Esto de alguna manera se está presentando como una herramienta política y esto se está convirtiendo en un discurso político que de nuevo nos lleva desafortunadamente a un escenario que es realmente incómodo, que es la lucha constante y además antigua, pues, entre los intereses contrapuestos del empresario y los intereses contrapuestos del trabajador. Ninguno vive sin el otro. Y en vez de buscar, más bien, venga, alineemos los intereses en que empresario y trabajador, a ambos les conviene que la empresa, que a la larga es de ambos, ¿sí?, siga funcionando. No, él no lo ve así, él ve un pedazo. De acuerdo. En extensión a eso y desde las miras del acreedor, ¿ustedes consideran que en una eventual reforma al régimen de insolvencia o una eventual promulgación de una ley se estipulen artículos que vayan de la mano a evitar que se use el régimen de insolvencia como un acto defraudatorio al acreedor? En ese sentido lo digo, ¿por qué? Porque en los últimos años, a partir del COVID hacia acá, el aumento de solicitudes para procesos de reorganización y liquidación aumentó casi en un 200%. En ese orden de ideas, ¿consideran ustedes que, con miras a evitar que el régimen de insolvencia sea usado como defraudatorio, ustedes creen que esto lo controvertiría, que la ley, eventual ley que se promulgue, traiga consigo algún tipo de revisión o sanción que busque evitar precisamente eso, que no se ha usado como un elemento fraudatorio la insolvencia?
Es que mire, pícaros ha habido desde el principio de la historia, ¿sí? Y no hay contrato para los pícaros, ¿sí? No hay contrato que valga. Y la verdad, sí hay mucha gente que se escuda tras el régimen de insolvencia para hacer picardías, para conseguir rebajas de sus créditos, para trabajar con la plata de los acreedores. De eso no hay ninguna duda. Pero si lo miramos estadísticamente, perdón, no hablo estadísticamente que yo no las manejo y no las conozco todas, yo hablo de 50 años de experiencia, de los cuales 45 he trabajado en insolvencia. Yo he conocido pícaros, pero la verdad, la inmensa mayoría, 85, 90% de los empresarios que yo he conocido, no digo con los que he trabajado, los que he conocido, han tenido problemas, han tenido crisis que tiene que ayudárseles a resolver. Ya no para ayudarlos a ellos, para ayudar a la empresa, por lo que decía el doctor Clarilla. Si le ayuda a la empresa, ayudamos a todo el mundo. Hay que ayudar a salvarla. ¿Que ahí se van a esconder unos pícaros? Sí. Ahora, las normas, el hecho, un cuchillo, el cuchillo es una de las más valiosas herramientas que se inventó la humanidad, ¿sí? Pero el cuchillo también sirve para matar gente. Entonces yo no tendría ninguna duda, y hay unas normas genéricas y hay que perseguir a los sinvergüenzas que se escudan en eso con todo el rigor, con todo el rigor. Para eso necesitamos es una fiscalía eficiente, para eso necesitamos una policía judicial eficiente, para eso necesitamos unos funcionarios como los que tiene la superintendencia, que miran un balance, que miran los estados financieros y que detectan movimientos raros en cualquier momento. Con eso, y que contra ellos recaiga todo el peso de la ley, pero que no se pongan a sufrir no se pongan a sufrir a justos por pecadores, diciéndole que entonces quitemos la insolvencia. Es el famoso caso de la infidelidad en que el marido engañado decidió vender el sofá. Aquí no se puede llegar a eso. Perdón, ¿no? La historia del sofá es buena. Sí, yo estoy de acuerdo. Inclusive creo, doctor Maña, que hoy en día nuestro régimen ya contempla ese tipo de herramientas, ¿sí? La norma trae sanciones para ese tipo de actos o para ese tipo de situaciones. Yo hace unos días veía una audiencia, les confieso, muy gratamente sorprendido por la calidad de los funcionarios judiciales de la Super, en el que la doctora Verónica hacía unos pronunciamientos sobre unos presupuestos de ineficacia de algunos actos que habían sucedido en el marco de un proceso concursal. Oiga, de verdad es fantástico ver operar el sistema en defensa de los intereses para los que fue construido. De la felicidad, claro. Y eso francamente, les quito el sombrero a todos. Es que es impresionante. Yo creo que eso ya existe, doctor Maña. No estoy seguro de que yo le siguiera metiendo rejas y arandelas y temas y de alguna manera sanciones pues a este tipo de figuras, porque creo que el beneficio que genera la figura es mucho mayor que el potencial daño que puede llegar a hacer. ¿Sí? Inclusive desde un punto de vista de una manera humano o mucho más social, como dice el doctor Cuberos, se van a escurrir malandros. Pero si logramos darle la mano a algunos, hombre, démosles la mano. Sí. Ese es un poco el tema. Pero es que yo agregaría respecto a eso, es que tener funcionarios de carrera, ¿sí?, que llevan varios años rayándose en estas vides, ¿sí?, es lo que necesitamos a un nivel más amplio vía una jurisdicción de comercio, por ejemplo, ¿sí? Pero ve uno al paso que vamos con este populismo gubernamental, vamos a terminar como lo que pasó aquí en México, que se aprobó una ley para elegir a los jueces, para que los jueces sean de elección popular, ¿sí? Eso es una monstruosidad populista propia de Andrés Manuel López Obrador y sus amigos latinoamericanos, que los tenemos muy cerca. Entonces, ¿qué tal que terminemos aquí eligiendo a los jueces?
Los que marchan por la calle van a elegir a los jueces, así como vamos a lograr un fallo como el que usted está requiriendo y admirando, ¿no? Tiene posibilidad. De acuerdo. Doctor Castañeda tiene la mano levantada. Tiene el uso de la palabra. Sí, yo quería preguntarles a ustedes si en su experiencia en los procesos de insolvencia han encontrado que el segmento de acreedores laborales hayan sido afectados negativamente en alguno de los procesos que, que ustedes hayan participado, como para tener alguna evidencia de la objeción presidencial, porque a mí lo que más extraña a uno del documento del presidente es que no tiene una sola cifra. Y pues, es decir, objeciones con sospechas son muy complicadas de manejar, por lo menos desde el punto de vista de política pública. ¿Ustedes cuál es la experiencia que tienen en ese sentido? Usted es taurófilo, doctor Castañeda, porque ha puesto las banderillas donde toca, ¿sí? De verdad, no, en este momento no lo recuerdo, pero si me pongo a hacer rápido un panorama, como les digo, yo llevo en insolvencia 40 y pico de años, ¿sí? Creo que no han nacido la mayoría de ustedes, y yo no creo recordar que hayan sido atropellados los trabajadores, que se hayan vulnerado sus derechos, que a fulanito de tal en un momento determinado no se le reconoció, que se quedó por fuera, que tuvo que acudir a una tutela, etcétera. Pero de verdad, doctor Castañeda, ahorita no puedo citar un solo caso en que uno pueda decir que ha sido emblemático o que amerite una corrección legislativa. No lo recuerdo. Puede que exista alguno en mi haber y no lo recuerdo en este momento. Andrés, ¿usted lo recuerda? Digamos, en algún proceso en el cual se haya pisoteado a los trabajadores, digamos, indistintamente de quiénes fueran, no, no. Claro, hay ejemplos, efectivamente, de gente que no queda reconocida, pero fíjese, doctor Ángel, que lo que sí ha pasado, y esto además muy recientemente, es que hay dentro del segmento de laborales un montón de personas que quedan por fuera, ni siquiera por término, sino porque de alguna manera falta formalmente algo en la presentación del crédito, etcétera, porque no hay prueba. Oiga, si reducimos los requisitos formales, también le estamos ayudando a las personas que estuvieron pendientes, que se enteraron, que se presentaron y etcétera, y lo único que hicieron fue mandarle al liquidador un WhatsApp, oiga, es que a mí me están debiendo tanta plata. No, eso no es una presentación de crédito, no se la tengo en cuenta. Y van de primeros de primeros en la fila, generalmente, hasta donde yo recuerdo, siempre cobran. Los quirografarios nunca cobran, los trabajadores siempre cobran. Gracias, doctor Ángel, por la reflexión que nos lleva a hacer. No, En no falta. excepción Muchas gracias. En excepción de reflexión del doctor Castañeda, creo yo que la ley en sí misma protege tanto con la prelación al trabajador que en caso que no se le reconozca su acreencia es pura y llanamente porque queda insoluta, porque ya el capital propio de la empresa pues no permite que se cubra esa acreencia laboral, pero no es por una cuestión procesal, sino por cuestión pura y llanamente económica propia de la empresa. En Yo ese, recuerdo un caso al revés, ¿sí? Y lo puedo decir con nombre propio, en la liquidación de Quintex, ¿sí? Los trabajadores del sindicato de trabajadores se opuso a todas las fórmulas, a todas las medidas, ¿sí? Hasta que la planta de Quintex en Jumbo, ¿sí? Quedó cerrada y no hubo plata para nadie, definitivamente, ¿sí? Por movimientos, por huelgas, por paros, por bloqueos, por todo ese tipo de cosas, pero al revés, que si el empresario o que sean los demás acreedores, todos los acreedores saben siempre que a los trabajadores se les paga de primero y la gente reconoce que los trabajadores lo merecen por ley, por trabajo y por ser parte de la empresa, como dice el doctor Padilla. De acuerdo, Muchas gracias. de acuerdo. en ese espacio había una persona identificada como MR con la mano levantada. No sé si quiera hacer algún tipo de intervención o continuamos con el conversatorio. Yo creo que continuemos, Julián, porque no lo veo con la mano levantada más. Perfecto, doctor. Ya, pues para empezar a concluir nuestro conversatorio,
En virtud de la ponencia de la objeción y del proyecto de ley, ¿ustedes creen que el Congreso y la Corte Constitucional deben hacer sinergia para proferir una ley de insolvencia que priorice la agilidad en los procesos de organización y demás mecanismos que se pretenden implantar en el ordenamiento jurídico colombiano? Yo ahí no veo a la Corte Constitucional, el que sabe más constitucional de esto es Andrés. Yo no veo a la Corte Constitucional haciendo sinergias con nadie y ojalá no las haga hacer y ojalá no las aprenda a hacer. Yo me la imagino como ángeles y querubines, ¿sí? Descontaminados de todo, ¿sí? Y el que debe hacer sinergia es el gobierno el gobierno con los proyectos de ley que presenta, auspiciados, ayudados organismos técnicos como las superintendencias, por ejemplo, todas las superintendencias, canalizadas vía gobierno, que las sinergias manejen ahí pensando en el bien del país, no pensando en componendas y pensando, hombre, ¿cómo sacamos esto adelante? Estamos en una crisis, la crisis está muy complicada. Hoy yo no había visto en mi larguísima vida tantas crisis como estoy viendo en los últimos años. ¿Sí? Estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de la pandemia, ¿sí? Estoy hablando de los últimos tiempos, hablo de los últimos 4 años, por decir cualquier cosa. No había visto tantas insolvencias. Se están viendo las cifras que mencionaba el doctor Padilla, las estadísticas que hay en el Atlas de la Superintendencia son fenomenales. Y número dos, las que hay represadas. Yo creo que lo que más trabajamos nosotros aquí es en evitar las crisis, en tratar de hacer llegar a los arreglos privados, en tratar de lograr negociaciones, especialmente con el sector financiero y con los grandes proveedores. Pero el tema necesitamos es seguir adelante con las sinergias entre gobierno, ir cogiditos de la mano en la misma dirección para donde va, a donde se supone que debería ir el país. Perdón, doctor Andrés. A ver, yo creo que entre los poderes en realidad no debe haber sinergias. Sí. Nuestro Estado social de derecho está montado de una manera en que un poder actúa, de alguna manera se enfrenta con otro y el tercero dirime. Sí. Pero fíjese que si de alguna manera se concibe un sistema en el que dos de los poderes se juntan para dejar un poco anulado al tercero, yo creo que eso es más peligroso, mucho más peligroso de cualquier cosa que estemos viendo que pasa hoy en día. Eso, digamos, hablado desde otras magnitudes, es el equivalente a cerrar el Congreso. Sí. Eso es el equivalente a ser jueces de elección popular. Correcto. Sí. Es literalmente anular uno de los fundamentos de nuestro Estado social de derecho. Yo no quisiera ver nunca sinergias entre el tema. Ahora, que creo que la Corte Constitucional potencialmente va a terminar definiendo este tema, sí. Que creo que la Corte Constitucional va a poder inclinarse en un sentido o en otro, y ojalá en el que en principio es razonable también, pero no, francamente, sin sinergias. No, perdón, dos cosas. Me deja, número uno, aplaudirlo, no llevarle la contraria. Tiene toda la razón. ¿Sí? Tal vez lo dije mal, no digo que lo entendió mal, lo dije mal. Yo estoy pensando lo distinto. De sinergias no debe haber, pero fíjese usted que entre gobierno y Congreso hay que las mayorías que tiene el presidente, que el presidente nombra determinado ministro que tiene mejor manejo del Congreso, que al ministro Cristo, por ejemplo, o en su momento a Roy Barreras, que gente que tiene manejo del Congreso, terminan haciendo sinergias vía componenda, que es muy distinto de hacer las sinergias de que, ¿sabe qué? Hagamos los pasitos. No, es vía, ¿sabe qué? Que el gobierno presente un proyecto de ley estructurado con los equipos técnicos que tienen y que las bancadas del Congreso, buscando el interés nacional, se pongan de acuerdo para eso. Pero estoy de acuerdo y corrijo y rectifico desde ese punto de vista. Y hay un tema que usted acaba de decir que es bien importante, y es, yo creo que
el único objetivo que todos los poderes deberían perseguir es realizar los fines del Estado. Si todos se alinearan con eso, ya salimos adelante sin problema. El tema es cuando empezamos a desdibujar el horizonte. El tema es cuando empezamos a relativizar principios, cuando movemos los máximos más para allá, cuando bajamos los mínimos más para allá. Y digamos, la zona en la que nos movemos cada vez es más amplia, porque esta zona de grises es donde desafortunadamente está la componenda, en donde está el tema, tal. No, yo soy convencido de que existen máximos y existen mínimos y tienen que regirse por su principio. ¿De acuerdo? Sí. Los principios no se regalan, no se venden, no son negociables. Y si tuviésemos un Estado funcional que entendiera eso, le garantizo que sería distinto el tema. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Muchas gracias por sus anotaciones. Ya para cerrar nuestro conversatorio, sencillamente que cada uno nos presente la respuesta a la siguiente pregunta. La reforma al régimen de insolvencia y la inclusión de estas medidas transitorias como ley permanente, ¿es una necesidad o es una vanidad? No, nuestros funcionarios suelen ser muy vanidosos. Bueno, creo que todos lo somos en alguna medida. La vanidad consiste, por ejemplo, en que yo soy el autor del proyecto tal. A mí se me debe X, ¿no? Se trata de cambiar el nombre a las instituciones. A la quiebra le cambiamos el nombre, al concordato le cambiamos el nombre, a la reestructuración le cambiamos el nombre. Y ve uno por ahí por la calle gente que se asume la paternidad de ciertas instituciones, etc. Entonces, en eso hay mucho de vanidad. Dos, necesidad. Doctor Maña, no tengo ninguna duda. Esta pequeña reforma, porque es pequeñísima reforma del proyecto de ley que fue objetado, es una necesidad. Dos, una reforma general, estructural, más adelante, sin tantos avances, también es una necesidad. Pero ¿dónde está la vanidad? La vanidad está y sé que la hay en cambiarle el nombre a las instituciones, en tratar de ser creativo, en destruir todo lo que ya existía, en que se acabó la quiebra en Colombia no se acabó la quiebra, se le cambió el nombre, se acabaron los concordatos, no se les cambió el nombre. Entonces yo creo que ahí está la vanidad y tenemos que sincerarnos un poco y decir, yo creo que esta objeción tiene mucho de ignorancia, tiene mucho de vanidad, porque la demagogia y el populismo son vanidad. No sé si se me note mucho que soy antipetrista, ¿sí? Entonces, y Petro, pero déjenme decirlo de esa manera, Petro es un tipo enormemente vanidoso, es un megalómano, un egocentrista total, ¿sí? Y entonces él, y un mesías, por supuesto, entonces se objeta esto porque los pobres trabajadores se van a quedar sin... Yo creo que hay mucho de vanidad en la objeción, más que en la reforma. Lo cual me lleva a mi respuesta. Y es que, doctor Maña, yo creo que es una necesidad que hoy es víctima de la vanidad. Ah, eso me gusta. A mí también. Una necesidad que es víctima de la vanidad. Totalmente de acuerdo. Sacrificada por una vanidad, ¿no? Me complace haber compartido panes con un poeta. Hombre. Bueno, Bueno, si hay alguna inquietud, estamos disponibles, creo yo, pero si no. precisamente voy a remitirme al chat. Tenemos un comentario del doctor Germán Bolívar. Nos dice, magnífico conversatorio, felicitaciones, muchas gracias por la posibilidad de escucharlo. De antemano agradecerle a usted por su tiempo en escuchar este conversatorio. Damos un momento a ver si alguien tiene, el doctor Carlos El Arcila tiene la señor mano Arcila levantada. tiene la mano levantada. Tiene la palabra, doctor Arcila. Hola a todos, buenas noches. Qué gusto saludarlos. Un excelente conversatorio. Y de esa última pregunta que con lujo de competencia contestan los panelistas, creo yo que más que una vanidad, esa objeción por inconveniencia demuestra la paradoja del derecho concursal colombiano. Y es que se dice en la objeción
que este proyecto de ley no contempla de manera adecuada la protección de garantías laborales y lo contrae a los procesos de reorganización abreviada y liquidación judicial simplificada por todo lo que han explicado. Pero cuando uno baila el Plan Nacional de Desarrollo, concretamente las bases, publicado en las páginas del gobierno, se dice lo siguiente, y se los quisiera leer textual para que ustedes vean lo paradójico que resulta, aparte de vanidoso. Dice que se destaca la necesidad de implementar de manera permanente el régimen simplificado de insolvencias, acompañado de mecanismos alternativos de resolución de conflictos a través de centros de conciliación y arbitraje de entidades públicas y privadas. Y aquí viene la mejor parte. Con ello, se espera fortalecer la productividad de las compañías, facilitar su acceso a diferentes mecanismos de financiación, y esto es lo mejor de todo, y proteger el empleo, cierro comillas. Entonces, resulta bastante paradójico que este gobierno, o el que sea, tenga un plan de desarrollo, como manda la ley, establezca las bases del plan de desarrollo, diga la importancia de esto y precisamente objete un proyecto de ley que no pasa de ser un simple copiar y pegar, porque es que eso es lo que se redujo, como lo decía el doctor Padilla. Esto arranca con 4 artículos, se convierte en 21, quítale el primero y el segundo, en realidad son 19, el primero y el último, objeto y derogatoria, se vuelve 19 y es un copiar y pegar, como decía el doctor Cuberos, pues mal, pero resulta para mí bastante paradójico, o sea, es contradictorio la objeción por inconveniencia, por protección del empleo, cuando se declara en las bases del plan de desarrollo que los procesos simplificados lo que buscan es proteger el empleo. Digamos que era lo que quería aportar a la discusión. Muchas gracias por escucharnos. Yo creo, doctor Arcila, que su pregunta no merece respuesta, merece aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. De acuerdo, es que es absolutamente diciente, y yo creo que la paradoja no está en el derecho concursal, sino, mejor dicho, sí hay una paradoja, pero creo que no está bien decir en cabeza de quién está. De acuerdo. De acuerdo, Muchas Tomo nota, muchas gracias. En el chat tenemos agradecimientos, un excelente conversatorio, tenemos gran repetición de mensajes a ustedes por escucharnos y estar atentos a tan grandes panelistas. No sé si alguien más tenga algún tipo de comentario o inquietud que pueda levantar la mano antes de cerrar. Yo quisiera agradecerles a todos por su asistencia, a los panelistas particularmente, al doctor Umaña por su liderazgo en la conversación. Yo creo que nos dejaron a todos muy claros dónde estamos parados en esta reforma y hacia dónde deberían ir los cambios y las discusiones. Ojalá en el Congreso alguien nos escuche y ojalá esto que queda grabado pues tenga algún efecto material en nuestra área de desarrollo profesional. Hago la invitación a todos para que por favor sigamos en este tipo de discusiones, que esto es lo que nos mantiene actualizados y nos permite cada vez ser mejores. Muchas gracias a todos. El Gracias a doctor sus asistentes, a los organizadores, doctor Castañeda, doctor Umaña. Es un honor compartir mesa con usted, doctor Padilla, y a la orden en lo que podamos servir. Y me perdonan las expresiones altisonantes. Muchas gracias por su asistencia, por la invitación, doctor Ángel, doctor Umaña, por su compañía, doctor Cuberos, por la invitación a su oficina. Muchas gracias. No, de antemano, por mi parte, agradecerle a tan grandes panelistas, al doctor Cuberos, al doctor Padilla, gigantes en este tema. Muchas gracias por su tiempo, por sus intervenciones y a ustedes por haberme dado la oportunidad de ser moderador de tan grande conversatorio. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Que tengan una muy buena noche.